Buenos días. Siguiendo con el programa de este tercer Congreso Argentino de Terapia de Infusión y Seguridad del Paciente, abordaremos los cuidados de catéteres periféricos cortos e intermitentes y las nuevas recomendaciones, teniendo como respaldo las recomendaciones internacionales para una práctica segura, destacando entre ellas la Infusion Nurses Society, el CDC, el FDA de Estados Unidos, la ETI, la Asociación de Enfermeras Registradas de Ontario de Canadá, y la INS de Brasil. Cada vez contamos con mayor consenso sobre estas prácticas seguras en terapia infusional, buscando impactar positivamente en los indicadores de calidad, desde colocar el catéter adecuado en el lugar adecuado y en el momento adecuado, hasta la toma de decisiones frente a situaciones complejas de abordaje de los accesos vasculares, para indagar en los cuidados intraluminales y extraluminales, y las nuevas recomendaciones nos acompañan en esta disertación las licenciadas Cirilia Álvarez, que es magíster en salud pública, con la tesis pendiente, enfermera en control de infecciones, presidente de la Asociación de Terapia, Infusión y Seguridad del Paciente, supervisora de área de control de infecciones de la Clínica de Maternidad Suiza Argentina, fue asesora científica, Hospital Regional Sanguinetti, Comodoro Rivadavia, asesora científica del Hospital Alvear del Comodoro Rivadavia, ex asesora científica del Hospital Regional de Río Grande, Ushuaia, ex asesora científica del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, Salta, asesora externa del Control de Infecciones y Bioseguridad, Centro de Diálisis STR, Fundación de Centros de Estudios Infectológicos Daniel Stamburian, y en la actualidad es asesora científica del Hospital Alberto Antalnik Eunequian, área Control de Infecciones, enfermera en Control de Infecciones part-time de la Fundación Hospitalaria y asesora externa de Control de Infecciones para las infecciones asociadas al cuidado de salud, en conjunto e integrante del equipo de FUN6 para el Ministerio de Salud de Neuquén y Chubut 2018-2020. A su vez, también nos va a acompañar la licenciada Odilia Telles, licenciada en Enfermería y Obstetricia egresada de la Universidad Nacional de Autónoma de México, estudio posttécnico de oncología, manejo del paciente hemato-oncológico, experiencia en los DAB para la larga estancia y manejo ambulatorio en el Instituto Nacional de Cancerología de Ciudad de México, participación como coautora de varios artículos relacionados con dispositivos de acceso centrales, participación en proyectos en la Comisión Permanente de Enfermería del Gobierno Federal en elaboración del protocolo del manejo de catéter venoso central y periférico, actualización del manual de cuidado estandarizado de enfermería en terapia de infusión, así como también en la actualización de la norma oficial mexicana 022. Participación en el panel de expertos latinoamericano en terapia de infusión, reunión de consenso, recomendaciones sobre mejoras prácticas para el manejo de catéteres venosos periféricos cortos en terapia de infusión, miembro de la Infusion Nurses Society de Estados Unidos, actualmente es jefa del equipo de terapia intravenosa del Instituto Nacional de Cancerología, presidente fundador de la Asociación Mexicana de Profesionales en Terapia de Infusión. Bienvenidas a las disertantes. Bueno, buenos días. A ver, compartir pantalla. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar presente en el día de hoy. Ya es nuestro último día del Congreso. Lo que yo les voy a presentar conjuntamente con mi par de México es el consenso de accesos vasculares periféricos cortos que se realizó en Latinoamérica, especialmente fue en la Ciudad de México hace 2 años atrás y salió publicado ahora en el mes de agosto. Este consenso, ¿sí?, está realizado por 16 panelistas, ¿sí?, de Latinoamérica, entre ellos muchos colegas de la Ciudad de México y entre las que nos va a acompañar hoy, que es la presidenta de AMTI, Odilia Telles Miranda. Integró parte del equipo también de la comisión directiva de AMTI, también estuvo representada por Xochitl de Chile, estuvo también INS Brasil, también tuvimos representantes de Perú y también tuvimos representantes de Guatemala y bueno, y desde Argentina también participó nuestra colega Corina Sperperato del Hospital Garrahan y bueno, y la que les habla, Cirilia Álvarez, donde se desarrolló
un consenso de dispositivos de acceso vasculares periféricos cortos para Latinoamérica, ¿sí? ¿Cuál fue el objetivo general? Bueno, fue desarrollar un documento único para la TAM. Esto estuvo financiado a nivel de la región con un apoyo del laboratorio de 3M y también un fuerte apoyo desde la Dirección de Enfermería del Ministerio de Salud de México. Fue desarrollar un documento único para la TAM, como dijimos, basado en la evidencia disponible. Hoy en día nosotros leemos mucha información en inglés, pero bueno, la idea era tener un documento en español. También uno se basó en las recomendaciones de expertos y este tratado trata sobre la inserción, mantenimiento y retiro del catéter venoso periférico corto, ¿sí? Tanto para pacientes pediátricos como para pacientes adultos. Los tópicos principales que se trataron en este consenso fue describir primero la evidencia y el grado y su nivel. Esto estuvo a cargo de un equipo, ¿sí?, de metodólogas del Ministerio de Salud, donde uno trabajó las recomendaciones para Latinoamérica, para la inserción del catéter venoso periférico corto, en la terapia de la infusión, tanto en la población adulta como en la población pediátrica dentro del ámbito hospitalario. Los puntos más importantes o los puntos relevantes que queremos tratar de este tratado es la valoración del paciente. Venimos viendo desde el primer día que existen unas escalas, ¿sí?, para valorar al paciente, valorar ese capital venoso, ¿sí?, valorar el sitio de inserción del dispositivo de acceso vascular periférico, cuáles son nuestras limitaciones, cuáles serían las dificultades, cuáles son las condiciones de esa piel del paciente, ¿sí? Si el paciente es pediátrico, si el paciente es adulto, si el paciente es geronte. Entonces también nos llamaba la atención la preferencia del paciente, ¿sí? En qué lugar uno le va a colocar el dispositivo de acceso vascular periférico corto. Entonces uno le tendría que preguntar al paciente si es diestro o no es diestro. Tenemos que evaluar que ese paciente no esté dializando, que ese paciente, digamos, no tenga una hemiplegia, tenemos que evaluar que ese paciente, digamos, no tenga ninguna válvula cardíaca, que no tenga extirpación de ganglios. Entonces, en relación a la anamnesis que se va a hacer ese paciente, uno le va a colocar el dispositivo de acceso vascular periférico. Siempre primero tenemos que hacer la valoración del paciente. El otro punto importante que queremos recalcar de este tratado es el tipo de catéter, el calibre, la duración, el material, seguridad y riesgo del acceso. Ayer pudimos ver a una colega de España que nos hablaba de la seguridad y del riesgo, ¿sí?, de los punzantes. Entonces uno cuando dice, por ejemplo, el tipo, ¿sí?, el tipo de dispositivo de acceso vascular periférico corto que vamos a colocar ese paciente, y si uno está, por ejemplo, en el área de emergencia, siempre va a querer agarrar un calibre 18, ¿sí?, o un calibre de un Gauss superior. Entonces uno siempre va a tener que evaluar, ¿sí?, la valoración, ver si es una emergencia, ver qué es lo que le vamos a infundir y qué tipo de catéteres vamos a utilizar. La evidencia científica dice empezar con pequeños calibres, ¿sí?, en relación a la terapia prescripta, no directamente agarrar calibres grandes, por las dudas lo vamos a necesitar después. El tema de la duración, ¿sí? ¿Cuánto va a durar esa terapia endovenosa periférica? Si va a durar menor a 6 días o va a durar mayor a 6 días. Y si va a durar mayor a 6 días, uno tiene que estar pensando en otro tipo de catéteres. Cuando uno habla del material, tenemos entendido que en la región trabajan todavía tenemos catéteres disponibles de teflón. Este catéter es duro y rígido, pero lo que necesitamos es un catéter de poliuretano, que son menos antitrombóticos, desarrollan menos flebitis, pero es cierto que la enfermera tiene que ganar la habilidad del uso del catéter de poliuretano, porque es termosensible, se adapta a la íntima de la vena, ¿sí? Entonces uno tiene que trabajar mucho en talleres de simulación, en inserción de los diferentes dispositivos de acceso vascular y, por supuesto, contar con catéteres de seguridad, tanto para el paciente como para el operador, ¿sí? Trabajar en lo que es seguridad para el operador.
evitar los pinchazos de nuestro equipo de salud. El otro punto importante que queremos recalcar es la limpieza y desinfección de la piel. Respetar el tiempo de exposición de ese antiséptico sobre la piel, si uno utiliza alcohol al 70%, si usa soluciones a base de clorhexidina o si usa soluciones a base de iodopovidona. Respetar el tiempo de exposición de ese antiséptico y también tiene mucho que ver la técnica de limpieza y desinfección. La técnica de limpieza y desinfección que se debe realizar es una técnica por arrastre, por fricción, de arriba hacia abajo, ¿sí? Tratar de utilizar las soluciones antisépticas recomendadas en pequeños envases. Y un punto muy importante y un punto muy clave es respetar la técnica aséptica de no tocar, de ANT por sus siglas en inglés. O sea, yo hago la antisepsia de la piel y no tengo que volver a tocar. Evitar la técnica touch. Si uno necesita recortar el vello, se recorta el vello con una tijera, no con una máquina de rasurar, ¿sí? Y si uno va a necesitar utilizar un anestésico tópico, bueno, vamos a utilizar el anestésico tópico en relación a las recomendaciones del fabricante, ¿sí? Y en relación al paciente también. Si el paciente tiene mucho dolor, se puede utilizar el anestésico tópico. En cuanto a la inserción, el uso de guantes es un elemento fundamental, ¿sí? Para evitar la contaminación a través de fluidos o secreciones del paciente. No debemos colocar accesos vasculares periféricos cortos sin guantes. Es un elemento de protección personal y pertenece al área del EPP, de la inserción del dispositivo de acceso vascular. Técnica de inserción, colocar en relación a la técnica, ¿sí? Si uno no es hábil en colocar ese catéter, bueno, llama a su compañero para que colabore. El torniquete, ¿sí? Lo ideal sería que sean de único uso. Y si uno no dispone de único uso, bueno, habrá que ver con el Servicio de Control de Infecciones cuál es la mejor técnica. Pero hoy en día necesitamos que el torniquete o el lazo sea de único uso y dentro de lo posible descartable. Tener en cuenta la dilatación del vaso, la atracción de la piel, el ángulo de inserción con que nosotros vamos a insertar ese catéter vascular periférico corto, la velocidad, ¿sí? El avance de ese dispositivo, siempre prestar atención que ese paciente, si tiene dolor, no tiene dolor, ¿sí? Estar atento a esos signos que puede tener el paciente. Si nosotros necesitamos utilizar una barrera de protección, la podemos usar. Hoy hay películas transparentes para evitar lo que es MARSI, ¿sí? Lesiones en la piel, y todo va a depender si este paciente es pediátrico, si este paciente es geronte, si este paciente, digamos, tiene esclerodermias o tiene alguna alteración en lo que es el miembro donde uno va a colocar ese dispositivo de acceso vascular. Por supuesto, el uso de la tecnología de visualización. Esto a nosotros nos va a ayudar a evitar reiterados pinchazos. La evidencia dice que uno tiene que pinchar 2 veces y no máximo de 4 veces por 2 operadores. Entonces, si yo tengo un sitio de inserción de un acceso vascular periférico corto, difícil, tengo que buscar un sistema de visualización, ¿sí? Que a mí me va a ayudar a poder ser certero en esa primera inserción de este dispositivo. El otro punto, como lo dijimos anteriormente, si uno va a necesitar realizar una protección, vamos a utilizar películas protectoras, ¿sí? Para evitar el tema de MARSI cuando uno vaya a realizar la colocación del apósito transparente adhesivo. Uno va a tener que dejar respetar el tiempo de exposición del producto en relación a lo que dice el fabricante y después recién vamos a colocar ese adhesivo en relación a la técnica recomendada por el fabricante. También existe, digamos, aseguramiento y estabilización. Este es un punto clave también para que perdure el dispositivo de acceso vascular y que no tenga, digamos, ningún acodamiento en el caso que uno utilice un catéter de teflón. Y, bueno, mantener una buena estabilidad nos va a permitir mantener en el tiempo ese dispositivo de acceso vascular periférico corto. Estos son algunos dispositivos que existen en el mercado, son dispositivos adhesivos de estabilización llamados DAE, dispositivos de estabilización de ingeniería, también son muy buenos, hoy en día se utilizan para el área pediátrica. Esto, digamos, a nosotros nos va a evitar utilizar elementos, digamos, como no adecuados, ¿sí? Para mantener un dispositivo
de acceso vascular periférico corto, y el otro elemento que podemos utilizar son apósitos transparentes adhesivos estándar o avanzado. Con esto nosotros vamos a tener un sistema de estabilización integrada para poder tener ese dispositivo de acceso vascular periférico corto seguro, ¿sí? Para que no haya pistoneo y para que no haya una migración de los gérmenes, digamos, de la piel al torrente sanguíneo y pueda causar una bacteremia relacionada al dispositivo del catéter venoso periférico. El otro punto que queremos también recalcar dentro de estos tópicos, ¿sí? Más para nuestra región, es realizar la cobertura o la curación que llamamos comúnmente. El elemento que nosotros utilicemos tiene que ser un elemento estéril que nos permita a nosotros visualizar el sitio de inserción de ese catéter para ver, digamos, que ese catéter no esté desarrollando un evento adverso como una flebitis o una infiltración o un eritema, ¿sí? Ver ese sitio de inserción. Tiene que ser este elemento un elemento transparente, ¿sí? Tiene que tener un buen adhesivo, ¿sí? Entonces, si el paciente está muy diaforítico, este elemento tiene que quedar bien fijado, ¿sí? Tiene que ser fácil para la inserción y fácil para el retiro. Y si necesitamos utilizar una protección antimicrobiana, hoy en día también la recomendación sugiere utilizar estos elementos cuando uno ya, por ejemplo, tiene, un paciente oncológico, podemos utilizar una protección antimicrobiana ya en el momento de la inserción de ese dispositivo de acceso vascular para que no desarrolle ninguna infección, digamos, en el torrente extraluminal o intraluminal de ese catéter. Preservamos mayor tiempo. En cuanto a lo que es control de infecciones, bueno, sabemos que la base fundamental de evitar la transmisión entre un paciente y otro o las infecciones intrahospitalarias son la higiene de mano. La higiene de mano es en relación a los 5 momentos de la Organización Mundial de la Salud. Uno se tiene que higienizar las manos antes y después del contacto con el paciente, antes y después de realizar una técnica séptica y los demás pasos. El equipo de protección personal, como lo dijimos, uno si va a colocar un dispositivo de acceso vascular periférico corto, vamos a tener que utilizar los guantes de látex o guantes de nitrilo, ¿sí? De único uso, lo uso y lo descarto, ¿sí? Hoy en día, si uno está trabajando con COVID, se tiene que sacar los guantes, higienizarse las manos y colocar un nuevo guante si va a abordar a un dispositivo de acceso vascular. Los antisépticos, lo ideal sería que sean unidosis. Si no disponemos de antisépticos unidosis, vamos a usar frascos pequeños, ¿sí? No frasco de 500, ni frasco de 1 litro, ni envases rellenados. Tienen que ser envases pequeños, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que los antisépticos son de fácil contaminación, ¿sí? Y generalmente se contaminan por bacilos gram negativos y después pueden surgir brotes y no sabemos cuál es la forma de que se produzca ese brote. Apósito transparente, como ya lo dijimos, y trabajar mucho en lo que es la desinfección pasiva y activa. Lo veníamos viendo en las anteriores disertaciones. Hoy uno, si dispone de un conector libre de aguja o una llave 3 vías, va a tener que limpiar previamente con un pad de alcohol, ¿sí? Que es un apósito que ya viene impregnado con alcohol, o va a poder usar una gasita y un alcohol, ¿sí? O estas tapitas que vienen adentro con una gasita de alcohol y esa es una desinfección activa. Pudimos escuchar en una de nuestras disertaciones a Claire que dijo que no estaba recomendado el uso de la iodopovidona, ¿sí? Como una desinfección para los conectores porque tardaba mucho en su secado. Entonces, uno si dispone de alcohol al 70 o de solución a base de clorhexidina, es válido para realizar la limpieza y desinfección de estos conectores en 15 segundos por fricción, ¿sí? Y si disponemos de los conectores pasivos, sería lo ideal para evitar la contaminación extraluminal, ¿sí? De las tubuladuras y que eso se contamine y produzca una infección en el paciente. Tenemos que tener en cuenta que la desinfección pasiva es una tapita, se usa y se tira. No es que voy a volver a reutilizar esa tapita o lo voy a volver a rellenar con alcohol. Se usa y se descarta cada vez que uno va a tener una intervención. Y por supuesto el flash, ¿sí?
de lavado con solución fisiológica. El mantenimiento y cuidado, ¿sí? Del dispositivo de acceso vascular periférico, respetar la técnica séptica, una frecuencia de recambio del apósito, cambiarlo en relación a las recomendaciones vigentes de su institución o en relación a las recomendaciones del fabricante. Mantener siempre un monitoreo de visualización cada vez que uno va a trabajar con el paciente, observar cómo está ese acceso vascular periférico corto y dejarlo registrado porque es parte del documento de la atención directa del paciente. La técnica de flashing, ¿sí? Respetar la técnica de flashing pulsátil, realizar siempre el lavado con solución fisiológica al 0,9, ¿sí? Sin conservantes, para poder mantener la permeabilidad de ese dispositivo de acceso vascular. Por supuesto, siempre pausa, presión, pausa. Y jeringas de 10 mililitros, ¿sí? Porque en las más pequeñas generan mayor presión. Evitar la contaminación extraluminal, como lo dijimos anteriormente, manteniendo una limpieza pasiva o una desinfección activa, ¿sí? De los diferentes conectores. El lavado de manos es la base fundamental, mantener los catéteres periféricos permeables, ¿sí? Y bueno, y empezar a trabajar en estrategias para disminuir las infecciones, como implementación del bundle o checklist, capacitación continua, por supuesto, es uno de los puntos claves. En cuanto al retiro, este es un punto muy importante, ¿sí? Retiro clínicamente indicado. Hoy en día los dispositivos de accesos vasculares periféricos cortos no se cambian más cada 72 o cada 96 horas. Se cambian cuando esté clínicamente indicado. Si el paciente no necesita más ese dispositivo de acceso vascular periférico corto, se los vamos a retirar y va a pasar prontamente a una medicación vía oral. Si la necesita, no vamos a dejar ese catéter por las dudas, lo volvamos a utilizar después. No, se retira directamente. Hablamos con el médico y lo sacamos si no está en funcionamiento. Ese es un punto que lo tenemos que trabajar. Me gustaría que se lleven de este congreso el retiro clínico del dispositivo de acceso vascular periférico corto. No utilizarlo si no, no utilizarlo más si no tiene más plan de hidratación. Tratar, digamos, de no cambiar este catéter cada 72 o 96 horas. Tengo un catéter en desuso, directamente se lo retiramos. El otro punto importante es la detección de eventos adversos como la flebitis química, mecánica o bacteriana, ¿sí? El desplazamiento, la migración o pérdida de ese catéter. Uno tiene que trabajar con recomendaciones tanto de INS, tanto de ATISPA, tanto, digamos, como de las otras asociaciones científicas, trabajar con escalas en la detección precoz de estos eventos, ¿sí? Estos pacientes no tendrían que desarrollar estos eventos si hay una buena terapia de administración en relación a los dispositivos de acceso vasculares periféricos cortos. Utilizar el catéter recomendado, el tiempo recomendado, y si uno, digamos, necesita cambiar a otra terapia prolongada, se utiliza otro tipo de dispositivo. Trabajar en lo que es la infiltración, la extravasación o la oclusión. Estos eventos no tendrían que ocurrir, pero siguen ocurriendo, así que los instamos a evaluar continuamente el dispositivo de acceso vascular periférico corto. Es el catéter más utilizado, es en un 60% de las personas que se internan tienen un dispositivo de acceso vascular periférico y tiene una alta tasa de flebitis, por ejemplo, un 18%, es lo que documentó el grupo Avatar. En los equipos de infusión intravenosa, trabajar en lo que es equipo de infusión, trabajar en alargadores, prolongadores libres de aguja, que sean bifurcados, ¿sí? Evitar la llave de 3 vías. Si necesitamos filtros, bueno, usar filtros. Pudimos ver ayer las virtudes de las bombas de infusión continua, las bombas inteligentes. Si uno dispone de las bombas de infusión y hay productos que tienen que pasar por la bomba de difusión, usémoslas. Llamemos a nuestros proveedores para que el equipo de salud se capacite en el uso de la bomba. Las bombas son excelentes, ¿sí? Tienen muchos elementos que uno los podría utilizar, pero hoy en día, si uno hace un paneo o hace una encuesta en su equipo de trabajo, vemos que lo único que hacemos es colocar el plan, modificar la bomba y después no sabemos para qué más existe. Pero bueno, trabajar en las bombas de infusión que tienen muchas virtudes, ¿sí? Y no disminuir
un punto clave, no disminuir el volumen de las alarmas. Así podemos saber qué es lo que está sucediendo cuando suena una alarma. Competencias y perfil. Creo que Argentina todavía tenemos que seguir trabajando en esto, trabajar en un marco legal, en competencias centradas en la práctica. Hoy en día tenemos que evaluar los conocimientos, ¿sí? Evaluar la competencia del profesional que va a trabajar con un dispositivo de acceso vascular periférico, tiene que estar adiestrado y mínimamente en un futuro tendría que estar certificado, poder certificar sus habilidades, pero también tenemos que trabajar en nuestro querido país en mejorar nuestras leyes, tanto federal como es la ley de enfermería, como en relación a las otras leyes que existen a nivel de las provincias. Bueno, muchísimas gracias. Este es el equipo que participó en el Consenso de Latinoamérica. Ahí se encuentran todos los 16 panelistas, incluido los sponsors, incluido el personal del Ministerio de Salud de México, a quien agradecemos cordialmente desde nuestra asociación por habernos dado esta posibilidad de desarrollar este documento para nuestro país. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí participando en este tercer Congreso Argentino de Terapia de Infusión y Seguridad del Paciente, y más poder compartir con la maestra Álvarez este panel. Bueno, el tema que vamos a compartir, más bien mi parte que a mí me corresponde, más bien es como una charla que vamos a tener sobre los cuidados de catéteres periféricos cortos, intermitentes, nuevas recomendaciones. Aquí más bien entre la maestra Cirla y yo les vamos a dar a conocer un nuevo documento, ¿sí? Donde vienen estas nuevas recomendaciones que viene siendo una herramienta para todos nosotros. Bueno, yo daría la primera parte, que es compartir con ustedes qué se tuvo que realizar para llevar a hacer este nuevo documento que ahora una herramienta para todos los profesionales de la salud. Bueno, como ustedes sabrán, los catéteres periféricos cortos son los dispositivos invasivos que se utilizan en mayor frecuencia en los entornos hospitalarios de cuidados agudos. Estudios recientes documentan que entre el 33% y el 67% de los pacientes hospitalizados requieren portar este dispositivo y que en general es utilizado, como todos lo sabemos, para administración de soluciones. Aquí es algo muy importante, de corta duración. También para administrar productos sanguíneos y medicamentos. Con esto nos permite decir que es un dispositivo esencial durante la atención médica en pacientes hospitalizados. Sin embargo, durante su uso surgen complicaciones que ya también hemos hablado mucho y ya todos los conocemos. ¿Cuáles son las complicaciones que nos enfrentamos al uso de estos dispositivos? Pues son principalmente las flebitis, que se dicen que ocupan el primer lugar en este tipo de complicaciones. Tenemos las flebitis, hematomas, las infiltraciones, la oclusión, el desplazamiento, y también se puede decir que también tenemos complicaciones infecciosas. Aunque cuando hablamos de complicaciones infecciosas, por lo regular, ¿sí?, pensamos siempre que son complicaciones infecciosas del torrente sanguíneo y que se relacionan con los dispositivos venosos centrales. Pero se dice que también existen factores que pueden provocar que las tasas de incidencia sean similares a los catéteres centrales. O sea, que estos catéteres no están exentos también de tener complicaciones infecciosas. La que sigue, por favor. Para esto, el manejo correcto de los catéteres venosos periféricos cortos en el personal de salud
representa un reto importante. Con frecuencia, la inserción de un catéter venoso periférico corto es percibida como un procedimiento simple y rutinario. Y esto hace que a su vez la instalación no siempre se realice con las buenas prácticas para la seguridad del paciente y la prevención de las complicaciones, por lo que es necesario implementar estrategias adecuadas de educación para el personal, sobre todo personal de enfermería. Entonces, en estas estrategias que vemos que es muy importante la educación y así también grandes esfuerzos dentro de la institución para la mejora de estos procesos. Como una referente de esta práctica tenemos, y ya muy conocida, la Asociación de Enfermeras de Infusión, y por sus siglas en inglés que todos conocemos es la INS, ¿verdad? La cual establece estándares de práctica de terapia de infusión. Su última edición, ¿cuál fue? En el 2016. Pero, ¿qué pasa con estos estándares? ¿Sí? Estos estándares se desarrollan en Estados Unidos. Y donde esto podemos encontrar diferencias. Una, de disponibilidad de materiales, dispositivos y tecnologías con las instituciones de América Latina, y nos representa dificultades al momento de aplicar las mejores prácticas basadas en evidencia. Otro problema también que tenemos es el idioma. La mayoría de los estudios serios y confiables que encontramos publicados están en inglés, ¿sí? Y la mayoría de los profesionales de la salud no tenemos el dominio de este idioma, por lo que nos hace tener esas herramientas a veces inaccesibles. Entonces, por esta situación, la que sigue, por favor, es imprescindible sumar esfuerzos entre entidades de gobierno, organizaciones hospitalarias, asociaciones, para desarrollar un documento basado en evidencias, que incluya además la mejor evidencia disponible, así como su aplicación en el contexto de las instituciones de salud en la región de América Latina. ¿Cuál fue el propósito de este documento? Pues aquí lo tenemos, es tener una herramienta de consulta que nos permita guiar al personal de salud en Latinoamérica, utilizar la mayor evidencia disponible. ¿Y en dónde va a ser? En la inserción y mantenimiento del retiro periférico venoso corto. ¿Con qué finalidad? De establecer una referente para orientar la toma de decisiones basadas en evidencias y disminuir la incidencia y prevalencia de efectos adversos. La que sigue, por favor. Vemos que el objetivo de este documento es integrar un documento con recomendaciones basadas en la mejor evidencia científica disponible a nivel internacional y recomendaciones de expertos para determinar el cuidado de las personas en la inserción, mantenimiento y retiro del catéter venoso periférico corto en pacientes pediátricos y adultos. Y esto en los establecimientos de atención de salud en Latinoamérica. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué se tuvo que pasar? Ahorita lo vamos a decir pues en 25 minutos. ¿Cómo fue el desarrollo de este consenso de recomendaciones en catéter venoso periférico corto? Bueno, esto aquí lo vamos a ir explicando. Fueron 7 etapas por las que se tuvo que pasar para lograr tener este documento. Aquí estamos viendo la primera etapa, donde es la identificación del problema. Aquí, ¿qué pasó? Se identificó la falta de disponibilidad de guías y recomendaciones sobre mejores prácticas en el uso del catéter venoso periférico corto en Latinoamérica. Para esto se hizo una revisión de la literatura con las recomendaciones actuales y las guías publicadas previamente, y se llegó a la conclusión de que realmente había muy poco sobre esto, y principalmente vuelvo
a reiterar en Latinoamérica. Esta fue la primera etapa. La segunda etapa ya fue donde ya se tiene el problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la Secretaría de Salud, como le llamamos aquí nosotros, convoca a un grupo de 16 participantes con derecho a voto por su experiencia en el manejo de la terapia de infusión con catéteres periféricos cortos. Y que igual la medicina basada en evidencia y educación médica continua. Para esto aquí tienen entonces, esta fue la etapa 2, donde se seleccionan a los 16 expertos de Latinoamérica. La que sigue, por favor. La siguiente. Bueno, aquí vemos los 16, aquí vemos los 16 panelistas que participaron, ¿sí? Como ven, se incluyeron a panelistas, como ya lo mencioné, expertos en esta materia. Aquí vemos que los participantes, que fue México, Chile, Argentina, Colombia, Brasil, ¿sí? Y expertos de Guatemala y Perú. Aparte, todos estos expertos también pertenecientes a asociaciones, a estas asociaciones que participaron, aquí lo están viendo, cuáles fueron, principalmente ATISPA, Xochiteín, AMTI, ACOTEIN, la INS Brasil, y sobre todo el comité organizador, que es la Comisión Permanente de Enfermería de la Secretaría de Salud aquí en México. Aquí vale la pena mencionar también que recibimos dentro del comité organizador un gran apoyo por parte de la industria y que fue 3M. La siguiente. Continuando con las etapas, vemos, ¿sí? La etapa 3, se identificaron los procesos, ¿sí? Los procesos o etapas más destacadas de la terapia de infusión intravenosa con catéter periférico corto, donde la práctica de enfermería tiene una participación destacada. Ahorita no mencionamos, fueron 7 temas los que se incluyeron o los que se incluyen en este documento, y que esto la licenciada Cilia les hablará más adelante, ¿sí? Esto fue con la importancia clínica percibida, la probabilidad de resolver con base de conocimientos existentes, la aplicabilidad a la práctica actual y a la necesidad percibida del cambio. Entonces, el comité organizador y un grupo de trabajo metodológico generaron una lista de temas y contribuyeron electrónicamente por adelantado a los expertos para su validación. Entonces, vean, estos fueron los coordinadores que se encargaron de esa búsqueda, ¿sí? Entonces, desde antes del consenso ya se estaba trabajando en esto, ¿sí? La preparación, ¿cuál fue? La etapa 4, ¿sí? Se realizó la búsqueda sistemática y dirigida, estratificada en las 7 temáticas relevantes para localizar los artículos destacados. Se realizó la redacción inicial de recomendaciones de buenas prácticas basadas en la búsqueda sistemática de información. Estos métodos generalmente incluyeron en Menlai, búsquedas manuales de bibliografía, artículos claves con criterios de inclusión. Estos datos se revisaron, incluyendo opiniones consensuadas anteriores, revisiones narrativas, revisiones sistemáticas y metaanálisis. La siguiente, por favor. Continuando con las etapas, la etapa 5, ¿sí? Vemos que se presentó la estrategia de búsqueda y resultados. Estos fueron con los 16 expertos ya convocados, ¿sí? Y el consenso se realizó de acuerdo a los estándares aceptados, en general para el desarrollo de guías de práctica clínica, y se presentaron los datos de las declaraciones y las calificaciones atribuidas a la evidencia. Fueron discutidas, modificadas y votadas por cada participante, por los 16 expertos. Bueno, ¿qué método? Ya en la etapa 6 se utilizó un método. Este método fue el método Delphi Online, ¿sí? Esto
se realizó un proceso de validación utilizando medios electrónicos y el método Delphi. Cada recomendación se calificó para indicar el nivel de evidencia disponible y la solidez de las recomendaciones mediante el uso de una plataforma digital que llenaron los expertos clínicos. Esta etapa se realizó en 3. Se hicieron ajustes necesarios para contar con menor discrepancia posibles en las emisiones de las recomendaciones. Si ven, esta etapa también llevó su tiempo, ¿sí? Éramos 16 de ponernos en acuerdo, y no nada más a la primera votación, sino para que se necesitaron 3 veces estar haciendo estas discusiones. Esto fue lo que llamamos la validación del método Delphi. Y por último, la etapa 7. Esto ya vemos, para de la etapa 6 a la etapa 7, pues no fue tampoco, llevó su tiempo para realizar todo esto. La 7 la llamamos la edición y la autorización del reporte. Se elaboró la versión final del reporte de resultados para validación y edición para publicarse. Y esto, la edición final de este documento consistió en la integración de las recomendaciones de los principales procesos relacionados con el catéter venoso periférico corto, que ocurren en las instituciones hospitalarias de América Latina. El reporte contó con el soporte metodológico, apoyo técnico y edición de la Secretaría de Salud del México. La que sigue, por favor. Bueno, y finalmente estamos ahorita, se puede decir, dentro de esta etapa, que es la presentación de este documento. Esto sale el 21 de agosto, como ya lo mencioné, la Secretaría de Salud de México hace la publicación de este nuevo documento, ¿sí? Ahora que ya lo tenemos publicado, ¿qué hay que hacer? Entonces, finalmente llegamos a lo que ya estábamos esperando. Si ven, todas estas etapas que pasaron no fueron meses, sino, es válido decirlo, fueron años los que esperamos para que se llegara ya a la publicación. Y les vuelvo a reiterar, todas estas siete etapas llevaron su buen tiempo. Entonces, pero dentro de estas malas noticias o esta situación que estamos pasando ahorita en todo el mundo, pues fue una buena noticia el de ya contar con una herramienta para nuestros profesionales de la salud. Y no solamente aquí para México, ¿sí? Sino para todo Latinoamérica. Esta presentación fue el 3 de septiembre y me cabe de orgullo decirlo que la Asociación Mexicana de Profesionales en Terapia de Infusión fue la que llevó la presentación de este documento. Fuimos anfitriones, al igual con nuestros invitados de la Secretaría de Salud, que no podían hacer falta. Al igual, hubo invitados especiales que tuvimos, a la maestra Cirlia, a la maestra Marcela, ¿sí? Como asociaciones o como representantes de Latinoamérica. Entonces, creo que una buena noticia dentro de las malas noticias que hemos estado recibiendo en esta época. La siguiente. Bueno, ahora, ¿qué sigue? Ya tenemos este documento. Ahorita, parte importante, aprovechando estos medios, aprovechando estos congresos, de darlo a conocer, ¿sí? Pues yo creo que a todos los profesionales y todos los interesados en la terapia de infusión nos quedan y tenemos grandes retos en esta pandemia, ¿sí? Y vuelvo a repetir, para esto es una herramienta que nosotros debemos aprovechar, utilizar. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues crear estrategias de difusión, que ya lo estamos haciendo. Vuelvo a reiterar esta oportunidad que se está dando en estos congresos, en estos eventos, de darlo a conocer. Entonces, crear estrategias de difusión, ¿sí? Para esto llevar a una buena capacitación a todos los profesionales de la salud. Implementarlo.
Esto es algo muy importante. A veces no sabemos de la A, de la Z, todas las recomendaciones que nos dan las guías de Estados Unidos, de Europa, ¿sí? Las conocemos, pero a veces, ¿qué nos falta? Implementarlas en nuestras instituciones, ¿sí? ¿Para qué? Para que de ahí tengamos que hacer una evaluación. ¿Me está sirviendo? ¿No me está sirviendo? ¿Qué es lo que puedo aplicar yo de esto? Entonces, grandes retos nos esperan, aparte de los que ya tenemos en esta época que estamos pasando, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, y con esto no me queda más que darles las gracias, ¿sí? Darles las gracias de esta oportunidad de poder estar aquí con ustedes y haber compartido esta charla, darles a conocer este documento que tenemos que aprovechar, ¿sí? Evaluarlo, también estamos en esto, evaluarlo, y creo que será una herramienta muy práctica para toda Latinoamérica. Pues no me resta más que decirles gracias por su atención a todos los que estuvieron en esta ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, excelentes ponencias, gracias Odilia, gracias Cirilia, quienes hemos leído las recomendaciones que ayudaste, Odilia, a elaborar en la norma 022, es muy extensa. Y la verdad va puntualmente a cada uno de los aspectos que generan las dudas en los profesionales que manejan la terapia funcional, y realmente es digno de compartir. De hecho, hay preguntas en el chat para ambas, muchas para Cirilia. Algunos se entusiasmaron a hacerle preguntas y no se enfocaron un poco en lo que venía después, así que vamos a repartir las preguntas. La primera, Cirilia, preguntan respecto del anestésico tópico, ¿cuál sería el que podrías recomendar para la colocación de estos catéteres? ¿Qué es lo que nosotros disponemos acá en Argentina? Es una marca comercial que se llama EMLA. Generalmente se utiliza en el paciente pediátrico o en el geronte. Otro anestésico local tópico no disponemos. No sé si por ahí alguien de nuestro equipo me puede decir, pero el único que tenemos acá es ese. Bien, y acá entiendo que en esta pregunta va orientado al riesgo trombótico del adulto en las vías periféricas en las zonas del pie. Dice, ¿se puede colocar un acceso periférico en el pie de los adultos? Mira, no está recomendado dentro de las recomendaciones, pero a ver, vos me decís, bueno, yo tengo un paciente que ingresa a emergencia y no tiene otro acceso vascular y en ese momento tengo disponible una vena del pie, uno se lo coloca en ese momento, pero llegado o el paciente estabilizado, ese acceso vascular se tiene que eliminar y colocar en otro sitio. No sé qué dice Odilia, si está de acuerdo. No, coincido contigo, Silvia. De alguna manera hay que valorar si realmente es un paciente de urgencia y que no tenga ningún dispositivo. Y es en el momento, tenemos otras alternativas, ¿no? De utilizarlo. Y como dice Silvia, la maestra Silvia, después valorarlo ya para otro diferente dispositivo. Pero en sí no está recomendado. No, en el adulto no colocamos, pero en el pediátrico y en el neonato sí se utiliza, digamos, de elección. Muchas veces uno puede observar que el anestesista no encontró otro lugar de abordaje, suponete en una cirugía, buenísimo, llega al área de atención directa del paciente, se tiene que remover ese catéter y colocar en otro lugar ese dispositivo, pero no debe quedar en el pie, no es un sitio de elección para un adulto. Perfecto. Odilia, respecto de esta norma 022, ¿cada qué tiempo se deben cambiar los equipos de infusión? Preguntan. Sí, bueno, ahorita en la norma 022 que tenemos nosotros nos marca de 72 horas. Ahorita todavía la tenemos vigente. O sea, ahorita lo que yo, pero ahorita con este nuevo consenso que se hizo, del cual les hablé, aquí se dice que hasta 96 horas también podemos dejarlo, ¿sí? Sobre todo. Ya han salido algunos estudios donde hay recomendaciones, donde siempre y cuando estés manejando adecuadamente tus soluciones, hasta 96 horas.
pero en la norma 022 que tenemos aquí, norma oficial mexicana, y que de alguna manera estamos trabajando también, ya se trabajó en eso, ahorita estamos esperando su nueva publicación. Aquí cada 5 años se cambian estas normas. Esa norma ya tenía que haber salido, estamos en proceso de que salga, y de ahí ya se hicieron esos cambios que ahorita se va a dar y que de alguna manera se trabajó también junto con estas recomendaciones que encontramos en este nuevo documento. Perfecto. Sí, Lidia, acá hay una consulta. Entiendo que hubo en un momento una discusión o una duda, más que nada, una inquietud sobre el ángulo de inserción de los catéteres periféricos cortos. ¿Sigue la recomendación de 45 grados? Sigue la recomendación a 45 grados, pero todo va a depender la habilidad del profesional. A ver, si uno está utilizando un catéter de poliuretano o un catéter de teflón, todo va a depender, digamos, la tracción de la piel, el ángulo, el bisel. Ayer uno pudo ver cuál era, digamos, cuáles eran diferentes métodos de inserción. Entonces uno siempre va a tener que tener en cuenta el paciente, el ángulo, el movimiento, la tracción de la piel, si es neonato, si es pediátrico o si es adulto. Pero los ángulos siguen siendo los mismos. No cambió el ángulo. Perfecto. ¿Y recomiendan palinizar las vías periféricas? Heparinizar. No se parinizan más las vías periféricas hace muchos años. No hay recomendación que diga que tiene que utilizar heparina para mantener. Únicamente tiene que utilizar un buen lavado, como lo dijimos anteriormente, un buen flashing, con solución fisiológica al 0,9, sin conservantes. Hoy en día vienen jeringas prellenadas en el mercado, y si uno no dispone de las jeringas prellenadas, puede utilizar una solución fisiológica en envases pequeños, una jeringa de 10, hacer el lavado, pausa, presión y poder realizar la permeabilidad de ese catéter periférico antes o después de administrar la medicación y para mantener un acceso vascular periférico intermitente. Y acá, no sé ahí en México si se heparinizan las vías. Creería que no tampoco, pero bueno, no sé qué dice Odilia. No, compartimos lo mismo, tampoco se está indicado heparinizar la vía periférica. Inclusive, si recuerdan, ya en los dispositivos de acceso venoso central también ya se habla mucho sobre lo que es la salinización, sobre solamente emplear la solución salina por el tipo de medicamento que estamos empleando, que es la heparina, ¿sí? Y generalmente hasta ahorita también no se ha llegado a un consenso cuál es la dosis, sobre todo en pediatría, en pacientes adultos, cuál es la dosis exacta que debemos de pasar. Ese es otro punto que por lo cual no se ha estandarizado qué dosis, si sí realmente cuál es la función de la heparina en estos dispositivos. Entonces, si en los accesos venosos centrales todavía de igual se está tratando de que ya no se utilice la heparina, ya no a la heparina, entonces, pues con mayor razón a un catéter periférico venoso corto. Bueno, acá te cuento que nosotros en lo que es acceso vascular central, únicamente lavado con solución fisiológica. Únicamente queda la heparina para los portales o para algunos PIC, pero nada más. El resto, cero heparina. Lavado con solución fisiológica al 0,9 sin conservantes. Sí, así es. Inclusive aquí en México todavía no es de que ya no a la heparina, pero ya son nuevas recomendaciones que están saliendo, pero aún así en los implantables, como dice Cirlia, que generalmente son dispositivos que a veces también están intermitentes. El paciente puede estar hasta 20 días, 30 días sin utilizar este tipo de dispositivo. Entonces, a veces ahí es donde sí se estamos utilizando también nosotros aquí. Pero generalmente es una nueva práctica que apenas está pues revisando, pero en algunas instituciones puede ser que sí ya la tengan la salinización, pero en otras todavía utilizar la heparina. Pero nos encontramos, vuelvo a repetir, con ese problema. Todavía no tenemos un estándar en cuanto a dosis que debo de pasar. Ya hay también presentaciones unidosis donde ya nos vienen la cantidad de heparina, la mínima heparina que debemos de
utilizar, pero a veces desafortunadamente no todas las instituciones cuentan con esta nueva tecnología. Y aquí en México les cuento que la presentación que tenemos de heparina son 1000 unidades por mililitro. Entonces, para poder llegar a 100 unidades, a 10 unidades, a veces es todo un proceso que donde hay riesgos de contaminación, sobre todo de cómo preparo, cómo hago esa preparación para llegar a 10 unidades, ¿sí? Entonces, de alguna manera sería una opción también ahí lo que es la salinización o revisar más bien todos esos estudios que tenemos sobre la salinización. Bien, una pregunta para las dos, en lo posible, si puede ser cortito porque nos apura el tiempo y hay más preguntas. Si no se dispone de un dispositivo tecnológico de visualización, entiendo que se está haciendo referencia al viewer, ¿qué hacer frente a un caso difícil para insertar un catéter venoso periférico corto? Qué pregunta, ¿eh? Sí, una pregunta difícil, pero bueno, a ver, creo que no es imposible. En la práctica del hacer de la enfermera hacemos, creo, a veces malabares. Si vos tenés un paciente que dice que tiene difíciles venas o que tiene edema prominente, entonces lo ideal sería preparar, primero buscar buscar como enfermera, ¿no? Buscar el sitio de inserción, el posible abordaje que voy a tener, tratar de colocar, digamos, a veces colocábamos frío, si no levantábamos el miembro, como para que el drenaje de lo que es el área linfática empiece a disminuir, tratar de ver cuál sería el mejor abordaje, pero bueno, a veces si uno tiene un paciente oncológico con mucho edema, a veces logra uno, aunque sea visualizar, y por supuesto saber la anatomía tanto de la basílica como de la cefálica para poder más o menos tener un trayecto visualizando un miembro superior nuestro al miembro del paciente. No sé qué dice Odilia, pero lo digo más desde el punto de vista que hacía yo como enfermera cuando trabajaba con estos pacientes y no existía un visualizador de venas. Sí, de acuerdo, Silvia. Todas esas, no sé cómo se podría llamar, de aplicación de calor, que abre y cierre su puño para estar visualizando, ¿no? Pero de alguna manera es una buena valoración, ¿no? De aquí ver para qué voy a utilizar este tipo de dispositivo de alguna manera, ¿no? Entonces, aquí es muy importante la valoración que tenemos que hacer. Y un punto importante que menciona aquí el consenso es la habilidad, ¿sí? La habilidad que se debe de tener. Aparte de que nuestro paciente tenga accesos difíciles, como se dice, sea un diva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar al experto. Si realmente ya no pude, este experto, ¿sí? Tampoco, entonces ya nos vamos a lo que sigue. ¿Y qué sigue? Aquí valorar otro tipo de dispositivo, que ya sería un PID, ¿sí? Y dependiendo ahí el tipo de tratamiento que el paciente nos estén solicitando. Cirilia, una pregunta para vos. En la pandemia se implementaron tubuladoras más largas que quedan fuera de la unidad del paciente. Quieren saber qué opinas de esta recomendación, si puede perjudicar más al paciente o no. Mira, a ver, en la pandemia o en esta pandemia que estamos transcurriendo hemos aprendido muchas cosas. La verdad que si uno va a proteger al operador, todo lo que tomen las decisiones políticas que tomen las instituciones o los jefes de servicio creo que va a ser válida. Lo importante de esto es que las tubuladuras no tienen que rozar el piso. Hoy existen tubuladuras más de 1,86 m, como las de la bomba de infusión. Uno le coloca un prolongador y otro prolongador. Es tratar de que sean manipuladas asépticamente. No le vamos a decir ni que sí ni que no, pero uno va a tener que tener siempre en cuenta las pautas de control de infecciones para evitar las infecciones extraluminales, o sea, de la parte externa donde yo circulo con la bomba, donde hay mayor cantidad de partículas en el medio ambiente, pero bueno, uno lo tomó como una medida de protección, como un uso también racional del EPP en esos momentos, pero bueno, consideramos que las decisiones que se toman en conjunto y siempre por un bien mayor. Bien, en el último minuto que nos queda, una pregunta para Odilia sobre la norma 022. Preguntan, se deja un acceso periférico 72 horas, pero la modificación que se quería realizar sería el máximo de permanencia, ¿cuántas horas?
Ok, bueno, aquí en el consenso lo que se está diciendo, y creo que la licenciada Álvarez lo mencionó, el dispositivo hay que retirarlo cuando esté indicado. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser que el paciente dure más de 72 horas con ese dispositivo según el tipo de tratamiento que esté recibiendo y que no hay necesidad de retirarlo. Pero si ya el paciente terminó el tratamiento, ya no está indicado que reciba un tratamiento intravenoso, es indicación de retiro. Pero ahora sí, al contrario, si el paciente ya tiene más de 72 horas y todavía requiere este dispositivo y este dispositivo está en buenas condiciones, ¿sí? Una de las recomendaciones es ir valorando ese dispositivo, ¿sí? Para que permanezca el tiempo de su tratamiento. Y recuerden aquí lo que los dije, estos dispositivos son para tratamientos de corta duración. Ahí, no voy a elegir un catéter venoso periférico corto para un paciente que requiere ya soluciones de más de 1 mes, 6 meses, y está con nutrición parenteral. Ahí muy importante la valoración que vamos a hacer, qué tipo de dispositivo voy a instalar, ¿sí? Pero si tengo un paciente para tratamiento de corta duración, ¿sí? Este dispositivo puede permanecer el tiempo, yo creo, es lo que ahorita se está sugiriendo en este consenso, recomendando, ¿sí? No retirarlo a las 72 horas. Vemos casos complicados, una experiencia mía en el paciente oncológico, donde su capital venoso ya está agotado, ¿sí? Y ya tiene esa función periférica, cumplió las 72, no se las vamos a retirar, ¿sí? Pero hay también recomendaciones que se hacen aquí mismo en el consenso, la vigilancia de este mismo dispositivo hacerlo, ¿sí? Mientras el paciente esté hospitalizado. Eso nos va a llevar al éxito de que permanezca esta vía el tiempo que nosotros lo requerimos. Pero vuelvo a decir, es tiempo de corta duración. Eso tomarlo en cuenta. Bien, estamos sobre el tiempo cumplido. Ha sido un honor y un placer haber compartido con semejantes colegas. Odilia, muchísimas gracias. Cirilia, por tu generosidad de siempre. Ya quedaron varias preguntas fuera por una cuestión solo de tiempo. Los invitamos a escribir esas preguntas hacia el mail de Atispa, que serán respondidas de manera sincrónica. Un placer y los invitamos a continuar con la sesión siguiente, que es sobre un homenaje a la enfermería en nuestro año internacional. Muchísimas gracias, Odilia, Cirilia. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Hasta gracias. luego. Hasta luego.